Las personas en Colombia que tenemos cierta interacción con el sistema financiero conocemos y sabemos de la existencia del 4 por mil, pero ¿sabían ustedes que a partir del 13 de diciembre va a cambiar la forma en la que conocíamos cómo funcionaba y cómo nos impactaban nuestras finanzas? Así que en el video de hoy les voy a contar qué es lo que va a pasar con el 4 por mil. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Cuidando Mis Finanzas y así como les acabé de mencionar, el 4 por mil a partir de la última reforma tributaria va a tener ciertos cambios donde debemos tenerlos muy presentes porque esto puede o beneficiar o puede impactar nuestras finanzas de formas negativas. Así que vamos a empezar por el principio y es justamente hablar qué es el 4 por mil. Para explicarles de una forma muy sencilla, el 4 por mil es un impuesto que se crea hace muchos años para ayudar al sistema financiero a recaudar dinero y poderse sostener a partir de una crisis que hubo aquí en Colombia. Eso fue alrededor como de los años 97, 98 y se crea en esa época el 1 por mil, donde se cobraba un peso por cada 1.000 pesos que se hacían en una transacción, ya fuera transferencia, retiros, depósitos, cualquier transacción dentro de sus productos financieros, por cada 1.000 pesos que ustedes movieran se cobraba un peso. Así es como funcionaba. A medida que fue pasando el tiempo, este impuesto que fue creado y que muchas personas todavía lo conocen para salvar el sistema financiero, fue evolucionando, luego pasó a ser 2 por mil, 3 por mil y a lo último que llegó fue 4 por mil, teniendo en cuenta que esto ya no es un impuesto para salvar al sistema financiero, sino simplemente es un recaudo que hoy en día recibe el gobierno y que es una de sus fuentes de ingresos desde la parte tributaria. Ya no tiene nada que ver con el sistema financiero, esto no lo reciben los bancos. Eso ya dejó de existir y eso ya no funciona como en su momento fue creado. Entonces, funciona de la misma forma. Por cada 1.000 pesos que tengamos en transacciones financieras, es decir, ya sean depósitos, retiros, transferencias, compras, lo que sea, estas transacciones financieras se va a cobrar 4 pesos. Entonces, así es como uno normalmente hace la cuenta de cuánto le van a descontar de 4 por mil, a menos de que tuvieras tu cuenta de ahorros exenta de ese 4 por mil. Uno simplemente tenía derecho en el sistema financiero a tener una cuenta exenta y en esa cuenta no te iban a cobrar 4 por mil hasta cierto tope que indicaba la DIAN precisamente de los movimientos que podíamos hacer en nuestra cuenta. Así es como funciona el 4 por mil. Espero haber sido un poco clara. Si no, me dejan aquí abajo en los comentarios y les hago un video hablando exclusivamente de cómo funciona o cómo funcionaba o qué quiere decir eso del 4 por mil. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuando vean en términos de la DIAN o en términos tributarios, cuando se habla del gravamen a los movimientos financieros, estamos hablando del mismo 4 por mil. Y este es un valor que también se tiene en cuenta a la hora de las declaraciones de renta, donde algo que debemos presentar es todo lo que se nos ha descontado de 4 por mil, porque eso influye dentro del cálculo que se hace de declaración de renta, pues porque no nos van a cobrar doble tributación. Entonces, tengan en cuenta esto también. Bueno, pero ¿en qué cambió entonces el 4 por mil? El 4 por mil ha tenido muchas conversaciones a lo largo de estos últimos años sobre si es necesario seguirlo cobrando, si se debe eliminar, si se debe cambiar y siempre se ha buscado desde las campañas políticas, digamos así, que se quite el 4 por mil, pero hay que tener en cuenta que esto es una fuente de entrada de dinero para el Estado bien importante porque es algo que se está haciendo de forma recurrente y que en cierta forma ya está sistematizado y no es que tú tienes que ir mes a mes o una vez al año a presentar tu declaración de 4 por mil, sino que es algo que se hace automático. Entonces realmente es un recaudo bien importante para el gobierno. Pero ahora sí, ¿en qué cambio entonces? A partir de la ley 2277 del 2022, que es la reforma tributaria que les estoy mencionando, en el artículo 65 habla que se va a hacer un ajuste en la forma en la que se cuantifica y se recauda este impuesto. ¿Cómo va a funcionar? Y aquí en mi libreta les voy contando qué es lo que va a pasar. Entonces, va a seguir siendo un proceso automático, pero aquí lo que se va a hacer es que se van a tomar todas las cuentas bancarias que tengan la persona, o sea, todas esas cuentas, ya sean de bolsillo, ya sean las cuentas normales, todo, y eso se va a sumar y se van a contar transacciones de forma mensual que no superen las 350 VTs. Aquí les voy a estar poniendo en una cajita esto en cuánto representa, son aproximadamente para el 2024 porque recuerden que las VTs van cambiando
anual, o sea, va cambiando el valor o la equivalencia de la VT. Entonces, este valor que les voy a mencionar no va a ser el mismo para el siguiente año ni para los siguientes años. En el 2024 sería de 16.473.000 pesos colombianos aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que las transacciones que se hagan en el mes, en todas sus cuentas, no de forma individual, sino en todas sus cuentas, que no superen estos 350 VTs, van a estar exentas de 4 por mil, que quiere decir que ya no va a funcionar como antes, que solo teníamos derecho a una cuenta exenta y funcionaba bajo estos mismos topes. Si ustedes tenían 2, 3, 4 cuentas, solo podían tener una exenta y en el resto les iban a cobrar. Aquí es diferente, entonces aquí todas van a estar exentas. En el mes se hace el conteo de todas las transacciones y si esas transacciones superan, obviamente sumando todas las cuentas, ¿no? Si superan ese tope que les acabo de mencionar, se va a empezar a cobrar el 4 por mil sobre las siguientes transacciones que ustedes empiecen a hacer. Es decir, que el primer cambio es que todas las cuentas inician exentas de 4 por mil en el mes y dependiendo del récord que vayan acumulando de transacciones, va a depender si les cobran o no les cobran el 4 por mil. Acá hay algo que deben tener en cuenta y que es muy importante y es que en Colombia, no sé en otros países cómo funciona, pero acá en Colombia tenemos cuentas tradicionales, las cuentas de ahorro y corriente tradicional, y tenemos bolsillos o cuentas de depósito de bajo monto como Nequi, DaviPlata, Dale, todas estas que la idea es fomentar la inclusión financiera, pero adicionalmente tienen montos bajos y por ende tienen condiciones diferentes. Entonces, ¿cómo va a funcionar el 4 por mil para estos dos tipos de cuentas? Entonces, para las cuentas tradicionales va a funcionar como venía funcionando en cuanto al tope, es decir, 350 VTs, que fue lo que les acabé de mencionar, durante el mes, y para los depósitos de bajo monto va a tener un límite de 65 VTs porque se supone que aquí debe tener o se deben guardar menos dinero y se debe mover menos dinero que lo que se mueve en una cuenta tradicional. Es decir, que para el 2024 el monto o el límite, el tope, para que no nos cobren 4 por mil en estos depósitos de bajo monto es de 3.059.000 pesos adicionalmente. Recuerden que esto va a variar dependiendo de la variación o el cambio que tenga la VT. Entonces, para las cuentas tradicionales es de 350 VTs y para los depósitos de bajo monto va a ser de 65 VTs. Y aquí hay que tener algo en cuenta porque aquí ya va a dejar de funcionar o va a dejar de aplicar el tema de desmarcar una cuenta o de tener una cuenta exenta de 4 por mil, porque como les mencionaba hace un momento, en el inicio del mes, en el día 1 del mes, todas las cuentas van a estar exentas de 4 por mil y dependiendo del récord y de la cantidad de transacciones que se hagan en todas las cuentas, si se supera este límite definido tanto para cuentas tradicionales como para depósitos de bajo monto, a partir de eso es que se empieza a cobrar el 4 por mil. Entonces ya no es necesario tener una cuenta exenta de 4 por mil. Y yo sé que en este momento ustedes están haciendo una pregunta súper importante y es ¿qué pasa si supero esos límites que definieron tanto de las cuentas tradicionales como de estos depósitos de bajo monto? ¿Qué va a pasar? Entonces, si ustedes durante el mes superan ese límite, ya sea en el día 2, en el día 3, en el día 20, en el día 25, no importa. Si ustedes llegan a un momento en el mes en el que superan ese límite que se definió de las 350 VTs para cuenta tradicional o de las 65 VTs para estos depósitos de bajo monto, la siguiente transacción que se haga, o sea, ahí mismo se supera el límite, se empieza a cobrar 4 por mil. Entonces deben tener en cuenta y deben ser muy cuidadosos de las transacciones que van a realizar con sus cuentas para ir monitoreando cómo van ese monto de transacciones y tener monitoreado en qué momento pueden superar ese límite, porque a partir de eso es que les va a empezar a cobrar 4 por mil. ¿Qué es? Hay que tener en cuenta y que es muy importante, que ese récord funciona de forma mensual. ¿Qué pasa? Que si ustedes superaron ese límite en X día del mes, se les va a empezar a cobrar, pero cuando finalice el mes, hasta ahí se cobra y al siguiente mes, en el día 1, ustedes arrancan otra vez de ceros con todas sus cuentas exentas y las transacciones que hagan a partir del mes 1 no se les va a cobrar el 4 por mil. Entonces, este ejercicio es bien interesante, me parece un poco complejo, si les soy muy sincera, porque ustedes tienen que estar absolutamente pendientes de todos los movimientos que están haciendo y tener muy bien monitoreado, primero,
cuándo están cerca de pasar ese límite y segundo, tener en cuenta cuándo es que ya va a llegar el siguiente mes porque eso se reinicia y ustedes arrancan desde ceros desde el día 1 de cada mes y en esas transacciones pues ya no les va a cobrar 4 por mil. Entonces es un ejercicio de estar muy pendientes y muy alerta de qué transacciones y qué movimientos financieros estamos haciendo con nuestras cuentas. Y aquí también hay algo que deben tener en cuenta y es, ok, ¿cómo se hace este reporte y cómo sabe la DIAN y cómo sabe el sistema financiero cómo estamos haciendo estos movimientos? Dentro de la reforma tributaria, lo que se le pidió al sistema financiero, a los bancos y a las entidades financieras es que prepararan sus sistemas, prepararan su tecnología para hacer esos reportes de forma diaria a través también de las centrales de riesgo. Yo ya les he hablado de qué son las centrales de riesgo, por acá les voy a dejar un video. Y la implementación de esta modificación va a depender en un 99.9% de esa tecnología que ya tengan implementadas las entidades financieras para poder hacer ese reporte y no solo por hacer el reporte, sino para que tengan presente en qué momento se cumple el límite para que empiecen a cobrar el 4 por mil. Entonces, la verdad es algo bastante retador. Vamos a saber qué va a pasar en unos días que ya llegue el viernes 13 de diciembre y poder entender realmente cómo va a funcionar esto, porque como ustedes saben, esta ley se firmó en el 2022 y se le dio 2 años al sistema financiero para que se preparara en cuanto a esas modificaciones y esos ajustes tecnológicos para poder hacer toda esta reportería primero, todas las integraciones con las centrales de riesgo y sobre todo para tener muy bien medido cómo se va a empezar o cómo se va a definir en el momento en el que ya se pasen los límites, cómo se va a empezar a cobrar ese 4 por mil y por ende a registrar eso. Entonces, como ven, hay algo bastante retador en cuanto a tecnología, bastante retador en cuanto al control de nuestros movimientos financieros para poder precisamente entender cuándo nos van a cobrar, cuándo no nos van a cobrar y también dependiendo del tipo de transacciones que hacemos porque todos manejamos movimientos diferentes, transacciones diferentes, cómo empezar a digamos que entender esos movimientos para saber cuándo me van a cobrar y cuándo no me van a cobrar. Y listo, este era el video que les tenía para hoy. Espero que no solo hayan entendido de qué se trata este cambio y esta modificación del 4 por mil, sino también les haya gustado y sobre todo estén muy pendientes de cómo va a funcionar a partir de este viernes todos estos cambios, estas modificaciones que les conté. El consejo que les puedo dar y que es algo que también estoy implementando es empezar a tener muy en cuenta y a tener muy medidas esas transacciones y esos movimientos que vamos a hacer con nuestras cuentas de ahorro, porque ahí es donde pagamos todos los gastos de nuestra supervivencia básica, donde hacemos compras, donde nos llega el dinero del salario o de nuestros ingresos, mejor dicho, todo está concentrado en nuestras cuentas y cada movimiento, ojo, cada movimiento va a sumar a ese tope. Y no solo de una cuenta, sino de todas las cuentas que tengamos. Entonces, este es un ejercicio bien retador para que empecemos a monitorear de forma estratégica y de forma recurrente cómo vamos a hacer nuestros movimientos financieros para que no nos afecte esta medida. Espero que les haya gustado el video. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué preguntas, dudas, aportes tienen respecto al tema y con mucho gusto los vamos a leer en un video que vamos a hacer de preguntas y respuestas y comentarios y así, para que entre todos interactuemos y vemos qué dudas tenemos, no solo de este tema, sino de otros temas de finanzas. No olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo, darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que siempre se las dejo por aquí donde les comparto información y donde les aviso todos los videos que estamos subiendo. Y adicional visitarnos en nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com donde también les estamos actualizando información. Y no siendo más, les dejo un abrazo gigante. Déjenme en los comentarios también ideas de nuevos videos, nuevos temas, qué cosas quieren que hablemos y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera está en sus manos. Nos vemos en el próximo video. Chao.